de Cambio Climático de la Universidad Veracruzana. Este día, bueno, para empezar quiero comentar esto de, vamos a grabar la sesión, si a alguno le molesta o no quiere aparecer en ella puede apagar su cámara. Le pido a todos los que están presentes tener los micrófonos apagados por respeto al ponente y esta sesión, al igual que las anteriores, estarán siendo compartidas en la página del programa de estudios de cambio climático para si alguien no pudo acceder en este momento. Este mes, el mes de octubre, en el seminario tengo el honor de contar con la presencia del doctor Francisco León y me voy a permitir leer una reseña curricular de él, de nuestro invitado del día de hoy. Francisco León es licenciado en Ciencias Ambientales y Gestión de Riesgos por la Universidad de Colima. Es maestro y doctor en Geociencias Aplicadas por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, AC. Actualmente es investigador asociado del Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM. Es miembro del Comité Técnico Académico de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos, REDES-CLIM de CONACYT. Además, es candidato al Sistema Nacional de Investigadores y sus líneas de investigación son fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, dinámica atmosférica y predicción numérica del tiempo, riesgos hidrometeorológicos, tormentas severas y tornados. Y hoy nos va a presentar el tema ¿qué sabemos sobre las tormentas severas y el cambio climático? Francisco, gracias por aceptar. Buenas tardes. Tienes el micrófono, es todo tuyo. Muchas gracias, Caro, por la presentación. Bien, primero que nada, pues agradezco evidentemente a la doctora Carolina Ochoa por la invitación al evento. Yo les voy a hablar un poquito sobre dos temas muy particulares, como son las tormentas severas, pero también su relación o lo que se sabe, algunos elementos que se tienen en relación al cambio climático, ¿no? La presentación como tal la dividí como en tres grandes secciones como para tener una idea general de lo que vamos a hablar. Primero vamos a hacer como un breve repaso sobre lo que es una tormenta severa, cuáles son sus características y los elementos necesarios para su formación. Posteriormente voy a hablarles un poquito sobre algunas ideas y algunos hechos que están puestos ya en la literatura con relación entre tormentas severas y cambio climático. Y finalmente vamos a hablar un poquito sobre lo que es el estudio de las tormentas severas en nuestro país y más o menos en qué estado nos encontramos, ¿no? Con respecto a estos fenómenos naturales tan particulares. Entonces, voy a poner aquí el cronómetro, porque luego me voy a pasar el tiempo. Si tienen alguna pregunta, pues igual yo creo que pueden irla poniendo en el chat cuando se les ocurra para que no se les olvide y ya al final pues podemos irlas contestando, ¿no? Entonces, para iniciar, pues siempre es bueno hacer como un repaso una recopilación de ideas generales sobre lo que vamos a hablar. En este caso, las tormentas severas o tormentas convectivas severas o clima severo tiene muchos nombres. Se refiere básicamente a toda tormenta, pues que puede producir alguno de los elementos siguientes o alguno de los fenómenos siguientes, como es actividad eléctrica, descargas, vaya, vientos fuertes, ya sean vientos lineales o asociados a lo que son ráfagas o microráfagas descendentes. También se considera cualquier tormenta que tenga granizo, independientemente, en México al menos es independientemente de su tamaño, únicamente con que tenga granizo se debe de considerar como una tormenta convectiva severa. En Estados Unidos, por ejemplo, pues tienen diferentes valores de sesgo, ¿no? Para establecerlo y definen a partir de un tamaño de granizo específico.
Evidentemente, si tiene también algún tornado o alguna tromba, es considerada una tormenta severa. Y algunas investigaciones consideran también lo que son las precipitaciones muy intensas. Em, Esto depende mucho de la perspectiva o del enfoque que le estemos dando al análisis de las tormentas convectivas severas. A mí personalmente, o yo personalmente prefiero separar lo que es los eventos de precipitación extrema y las tormentas severas, pero en la literatura hay muchos estudios que los consideran dentro del mismo catálogo, ¿no? De las amenazas asociadas a ese tipo de sistemas. Ahora, las tormentas convectivas severas como tal, pues se relacionan, como su nombre lo dice, pues con procesos de convección profunda y húmeda, ¿no? Y nubes de tipo cumulonimbus, muy similares o más o menos del tipo de la imagen que tienen en esta fotografía, ¿no? Que es tomada en Manzanillo, me parece, aquí en Colima hace algunos años, ¿no? Con una webcam de Webcams México. Como les decía, este tipo de sistemas o este tipo de tormentas pues son resultados de procesos de convección, es decir, de transporte vertical de humedad y de calor y la liberación de calor latente, la formación de nubes, procesos de inestabilidad, etcétera, etcétera. Ahora, debido a que este tipo de sistemas posee características que las hacen o que sus procesos de formación y desarrollo son súper rápidos, pues les confieren un alto potencial de peligrosidad, ¿no? Tanto por este rápido desarrollo como también por todas las amenazas que están asociadas o todos los peligros que están asociados a estos sistemas, ¿no? No únicamente estamos hablando de las ráfagas de viento, de las precipitaciones intensas y del tamaño del granizo, sino pues elementos asociados. Por ejemplo, una ráfaga de viento puede levantar algún proyectil e impactar sobre el humano, entonces tiene asociado pues un alto nivel de peligrosidad. Y otra de las características particulares de ese tipo de tormentas, como son las tormentas convectivas severas, se refiere al patrón de daños. A diferencia de fenómenos, por ejemplo, como los ciclones tropicales, que tienen un patrón de daños mucho más amplio, o mucho más extenso, mejor dicho, las tormentas convectivas severas o los daños son muy puntuales o lineales, incluso. Entonces, normalmente, cuando impactan una zona que es vulnerable, pues puede causar importantes daños, pero en una zona o en una zona muy focalizada. Entonces, en muchas ocasiones, pues no se les confiere la peligrosidad que deben de, o que desde nuestra perspectiva, pues tiene que tomarse en cuenta, ¿no? Ahora, ¿qué se requiere para la formación de una tormenta convectiva severa? En este caso, vamos a utilizar, o voy a utilizar, mejor dicho, lo que es la aproximación basada en ingredientes, ¿no? Esta aproximación basada en ingredientes fue propuesta inicialmente por Doswell y algún colaborador hace algunos años, y básicamente trata, o de lo que trata es que selecciona diferentes elementos, que en este caso los llama como ingredientes, como si fuera una receta de cocina, vaya, y que se refiere a algo o algún elemento, pues para que, o que es necesario para que un evento ocurra. En este caso estamos hablando de una tormenta convectiva severa. En este caso, y después de muchos años de investigaciones y demás, se han identificado algunos elementos o algunos ingredientes necesarios para que se formen este tipo de sistemas. Entre los más importantes se encuentra lo que es la presencia de humedad, normalmente en niveles bajos y medios de la atmósfera, inestabilidad, eh, y lo que se conoce en inglés como lifting. En español no sé si hay una traducción así tal cual, pero pues lo que se refiere es a un mecanismo de elevación, es decir, a un mecanismo que dé el empuje inicial a nuestra parcela de aire para que se comience a elevar y pues debido a la inestabilidad que existe, pues se siga elevando y provoque procesos de convección profunda, ¿no? En este caso, por ejemplo, les muestro, en el caso de Estados Unidos se tienen muy bien identificados, por ejemplo, las fuentes de humedad, en este caso muchas asociadas a lo que son la advección de humedad del Golfo de México y de las regiones del Océano Pacífico también. Um, los procesos de inestabilidad, como ustedes saben, muchas veces son cuantificados o estimados a partir de diferentes índices, como es el CAPE, aunque también existen otros índices, por ejemplo, los índices termodinámicos como el Lifter Index o el K-Index,
Pero bueno, estos tratan de estimar lo que es pues, la inestabilidad, que se refiere pues, al potencial de una parcela para que se siga elevando, ¿no? Am, y bueno, por mecanismos de elevación nos referimos a cualquier sistema o mecanismo que va a permitir que nuestra parcela de aire inicialmente tome el impulso necesario para que continúe elevándose. Y estos mecanismos de elevación son, por ejemplo, sistemas frontales, pueden ser también mecanismos físicos estáticos como la orografía, pueden ser frentes o líneas de convergencia en superficie, etcétera, etcétera. Este mecanismo como tal de elevación es súper importante porque podemos tener un entorno muy inestable, pero si no tenemos un mecanismo que inicie nuestro proceso de convección, pues no va a poder generarse la tormenta, ¿no? O no va a poder desarrollarse la tormenta. Adicionalmente, para hablar de la organización de los sistemas de tormenta, estos ya son en sistemas que están rotando y demás, pues es requerido algo que se conoce como cizalladura. La cizalladura como tal, pues se refiere a la diferencia en la velocidad y en la dirección del viento con respecto a la altura, ¿no? Aquí hay un diagrama así como muy simplecito de lo que puede entenderse por cizalladura. Y este elemento como tal, pues es súper importante, como les decía, para la parte de la organización de los sistemas de tormenta, pero también tiene mucho que ver con su duración, ¿no? Existen muchos estudios, principalmente en Estados Unidos, donde se han estudiado pues, cada uno de estos ingredientes necesarios para la generación de tormentas severas, o tormentas convectivas severas, y bueno, estos son los como que más importantes que se han estudiado hasta el momento. Ahora, es importante mencionarles que también, pues estos sistemas de tormenta, pues no son únicamente un tipo, ¿no? O sea, existen diferentes tipos de sistemas de tormenta y esto depende mucho de la organización del sistema y por ende de los entornos de cizalladura o de la cambio en la dirección y velocidad del viento con respecto de la altura. Les puedo mencionar, por ejemplo, en este trabajo de Mulholland en el 2018, pues ellos hacen alguna identificación de de las diferentes estructuras de sistemas de tormenta, por ejemplo, las superceldas discretas, que son superceldas o sistemas de tormenta de gran tamaño que están rotando. Están también las celdas discretas o celdas de tormenta un poquito más pequeñas, que no presentan rotación en su sistema como tal. Tenemos sistemas multicelda que están organizados, por ejemplo, los sistemas convectivos de mesoescala. Estos, por ejemplo, son muy típicos en la región del Monzón, aquí en México, y han sido estudiados pues, ampliamente por ejemplo, con el doctor Farfán del CICESE. Y pues también están fenómenos multicelda, pero que no están organizados, es decir, pues, diferentes celdas. Por ejemplo, esta es la visión, la parte del radar, como se puede observar, pues este es un pequeño esquema, ¿no? Para que se den idea. Ahora, cada uno de estos sistemas como tal, pues tiene asociado pues diferente tiempo atmosférico y también puede producir diferente tipo de fenómenos. Por ejemplo, las superceldas se asocian mucho a lo que es la generación de tornados, pero también de granizo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues es importante que conozcan o que sepan que, pues, que existen diferentes tipos de sistemas de tormenta, cuáles son los ingredientes y básicamente qué son, ¿no? Ahora, en este sentido, y ya entrando un poquito en materia de lo que nos dice o lo que tiene que ver con lo que es el cambio climático, quise traer este par de diapositivas donde se habla un poquito sobre lo que dice el IPCC, ¿no? Si estuvieron en la sesión pasada donde estuvo la doctora Ruth, pues ya más o menos pueden intuir para dónde vamos, ¿no? Y tampoco quisiera ahondar mucho en esto porque pues ya es algo como establecido y no nos vamos a poner aquí a discutir si el cambio climático o la parte de los efectos antropogénicos tienen una influencia directa en el sistema climático, porque eso ya está comprobado. Entonces, básicamente, se sabe que el cambio climático, la parte que es producida o inducida por la actividad humana, pues está teniendo diversos efectos en muchos fenómenos meteorológicos y climáticos extremos en todo el mundo, ¿no?
Ah, muchos de estos estudios pues se conocen como estudios de atribución y pues si ustedes por ejemplo se van a Google Scholar y googlean estudios de atribución de cambio climático pues se van a encontrar un montón de trabajos donde lo que se trata de hacer pues es relacionar o tratar de hacer un tipo de causalidad sobre lo del el cambio climático con N cantidad de fenómenos, ¿no? En ese sentido, pues se tienen pruebas de que diversos cambios que han sido observados en fenómenos extremos, por ejemplo, y principalmente en lo que son las olas de calor, los cambios en los patrones de precipitación y por ende, pues la generación o no de periodos de sequía. Y también se ha estudiado más recientemente lo que es el impacto en los ciclones tropicales. Am, Algo importante en este sentido es que estos son fenómenos de mayor escala espacial y temporal, entonces hasta cierto punto pueden ser identificados por los modelos de circulación global, que son los que se utilizan mayormente para los estudios de cambio climático, ¿no? Por ejemplo, eh, pues esto no sucede, o este tipo de estudios pues no suceden tanto para lo que son las tormentas locales o tormentas convectivas severas. Am, Esto lo estoy tomando del último reporte del IPCC y bueno, básicamente lo que ellos indican en esta gráfica, ¿no? No sé si lo alcancen a ver, si no, bueno, aquí se los voy explicando más o menos, pero básicamente ellos mencionan o separan por tipo de fenómeno en este caso aquí, en esta parte de aquí, en donde dice se ve, bueno, una tormenta de viento intensa o severa, marcan lo que es, am, pues, cuánto se ve afectado positivo o negativamente, es decir, las regiones, o el número, mejor dicho, el número de regiones con alta confianza en tonitos en color morado fuerte, y con confianza media en rosa bajito, eh, que tienen tendencia a incremento, ¿no? Por diferentes zonas. Y si ustedes se fijan, pues en la parte de tormentas, pues tenemos, para empezar, pues una baja influencia, o mejor dicho, un pequeño número de regiones eh, que tienen con una confianza media a los impactos que tiene que ver directamente con estos fenómenos naturales asociados a lo que es cambio climático. A lo que quiero ir con esto es que am, el estudio como tal de los impactos relacionados únicamente a tormentas convectivas severas es muy limitado por dos grandes razones. Pues la primera es, como ya les había mencionado, es que los modelos globales pues no son capaces de identificar como tal al fenómeno natural, en este caso a las tormentas convectivas severas, pero también es que no contamos con suficiente información documental sobre estos fenómenos. Ahorita un poquito más adelante voy a ahondar más en el tema, pero básicamente es eso, ¿no? Em, que para la mayor parte de las regiones en el planeta, pues se tiene realmente confianza media o baja de lo que son los posibles cambios futuros en los impactos asociados al cambio climático y las tormentas convectivas severas, ¿no? Y esto es súper importante y súper interesante porque a final de cuentas, si nos enfocamos en fenómenos de mayor escala de tiempo y mayor escala espacial, porque pues son los que normalmente causan más daños, pero pues las tormentas convectivas severas, por ejemplo, en Estados Unidos, son uno de los fenómenos más importantes porque se asocian a muchos impactos socioeconómicos. Entonces, tenemos que tenerlos como que muy bien identificados para poder hacer análisis de qué es lo que va a pasar en un contexto ya de calentamiento, ¿no? Am, entonces, en este sentido, pues se sabe, o algunos de los hechos que se saben en este tema, pues es que, bien, en términos generales, pues hay un montón de estudios que han comprobado que como tal el incremento de la temperatura en el planeta Tierra eh,
tiene una importante influencia de lo que son los factores antropogénicos, los forzamientos antropogénicos, ¿no? Esto no lo vamos a poner a discusión en ningún momento. Am, y en este caso, pues, muchas personas, muchos investigadores, principalmente americanos, se han preocupado o han intentado eh, intentado responder a las preguntas de qué impactos van a tener estos cambios en el incremento en la temperatura sobre la generación de los eventos extremos, ¿no? Como les había mencionado, pues existen ya un montón de estudios enfocados a la temperatura, por ejemplo, los cambios en la temperatura y cambios también en el ciclo hidrológico, principalmente sequías y precipitación, precipitaciones intensas, vaya, eh, pero como tal, pues para las tormentas convectivas severas, pues no hay tanta información, ¿no? Incluso en la parte de investigación no hay tantas personas que se dedican al estudio de estos fenómenos, no solamente en México, sino alrededor de todo el mundo, ¿no? Y en esto pues vienen dos problemas, los que les había mencionado, lo que es la colección como tal de datos y la reducida escala horizontal del fenómeno. Ahora, me gustaría ahondar en este tema porque pues es algo muy importante y que tenemos que tener como, o tener un contexto general de cómo se hacen estas colecciones de datos. Incluso en los Estados Unidos, que es el país donde tiene el mayor avance en el estudio de los eventos extremos, como las tormentas severas, eh, para hacer una confirmación de un evento, por ejemplo, de un tornado, siempre tiene que haber una confirmación de un observador en tierra que lo confirme. Entonces, eh, la gran mayoría de las bases de datos que se tienen a nivel mundial, pues son en función de datos documentales basados en las observaciones de la población. Los radares meteorológicos, por ejemplo, sirven mucho para identificar dónde se encuentra el sistema de tormenta, en qué dirección está avanzando, y movilizar a las personas para que puedan hacer la confirmación o no en tierra, pero hasta ahí no se puede hacer una confirmación como tal a partir de un sistema como un radar. Entonces, además de eso, pues las formas de registrar estos fenómenos, hablando particularmente de tornados, ¿no? Eh, ha cambiado con el paso del tiempo. Hace 10 años la definición que había sobre un tornado no es la misma que hay ahora y estas definiciones van cambiando en función de los nuevos conocimientos que se van generando sobre el tema, ¿no? Además de esto, pues evidentemente tenemos, o la colección más antigua de datos es de hace unos 80, 70 años, eh, pero no tenemos unas series de tiempo mucho más largas como las tenemos, por ejemplo, para temperatura y precipitación, ¿no? Que sí son, o sí se han registrado desde hace mucho tiempo porque en realidad tienen una importancia o son, normalmente son fáciles de identificar, ¿no? Entonces, hay un montón de fenómenos, o mejor dicho, de problemas asociados a la colección de datos de fenómenos meteorológicos extremos, particularmente las manifestaciones de las tormentas severas en todas partes del mundo, ¿no? Ahora, si nos vamos a México, pues tenemos el panorama de que estos fenómenos ni siquiera se han estudiado, ¿no? Entonces tenemos muy poca información, que ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso, pero es que sepan que este tipo de problemas que tienen que ver con, son cosas que no tienen nada que ver con la parte de meteorología, sino es de la parte documental, pero tienen una influencia muy directa para poder hacer estudios de atribución de cambio climático para este tipo de fenómenos en particular. Y pues bueno, la otra razón y más clara pues es pues las dificultades de los modelos globales para poder reproducir los eventos extremos a tan pequeña escala, ¿no? Se han hecho algunos intentos de hacer lo que se conoce como downscaling, pero a final de cuentas nos limita mucho la capacidad de cómputo que se tiene actualmente, y que también se simplifican o se tienden a simplificar muchos procesos que para un sistema de tormenta como una tormenta severa, pues no tienen que simplificarse, ¿no? Entonces, am, como existen muchos problemas en este tipo de documentación de datos, pues se ha optado un poquito por cambiar la estrategia y hacer uso de algo que se conoce como covariables. ¿Qué es una covariable? Básicamente son utilizar o se refiere a utilizar diferentes elementos, en este caso variables meteorológicas, que se relacionan con las condiciones ambientales y que nos permiten establecer valores de sesgo para la determinación de eventos extremos, ¿no? En este caso, por ejemplo,
el uso de datos de reanálisis ha tomado especial atención en los últimos años porque los datos de reanálisis, como ustedes saben, pues tienen diferentes características, como es una extensión horizontal, bueno, una extensión espacial en mallas regulares, no se tienen huecos de información, tienen múltiples fuentes de datos y son como más homogéneos, ¿no? Entonces, este tipo de datos pues nos ha permitido, o ha permitido, mejor dicho, en los últimos años, hacer uso de covariables. En este caso, por ejemplo, les muestro un trabajo, este es de Brooks, en el que él utiliza una covariable basada en la cizalladura del viento entre los primeros 6 kilómetros y la velocidad vertical máxima del viento para hacer una diferenciación entre eventos de lo que son tornados, vientos fuertes y granizo, ¿no? Y hace un scatter plot sobre estas covariables, seleccionando como tal eventos de tornado, de viento y de granizo, y pues a partir de eso trata de hacer algunos o de establecer valores de sesgo para decir, bueno, a partir de estas condiciones ambientales podemos esperar la generación de tiempo severo, es decir, se trata de medir el potencial del tiempo severo. Otro de los estudios, o otro de los tipos de estudios que ha surgido para el uso de covariables, pues son hacer sondeos de proximidad, que básicamente trata de hacer, utilizamos datos de reanálisis, y si nosotros tenemos la fecha en donde ocurrió una tormenta severa y la hora, pues nos vamos a los datos y extraemos en el punto de malla más cercano a donde ocurrió el fenómeno, pues diferentes variables meteorológicas, y así hacemos con muchos eventos y hacemos pues un análisis estadístico de cuáles son las condiciones, ¿no? En este sentido, pues han utilizado, por ejemplo, índices como el CAPE, la cizalladura, la helicidad relativa a la tormenta, también se ha utilizado, por ejemplo, índices termodinámicos compuestos como el Lifter Index o el GDI, que es el Galvez-Davison Index. Em, y pues además de utilizar diferentes índices de inestabilidad, también se han utilizado diferentes valores de sesgo para las covariables, porque evidentemente las condiciones de inestabilidad en una zona, por ejemplo en la región central de los Estados Unidos, no van a ser las mismas que para la región de Brasil o la región de Sudáfrica, ¿no? Entonces se han hecho pues a partir de diferentes covariables, pero también utilizando diferentes valores de sesgo. Ahora, como tal, estos estudios o esta gran variedad de estudios que se conocen, pues han servido para identificar el potencial del tiempo severo, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pues tiene mucho sentido, son muy útiles, son hasta cierto punto fáciles de utilizar estos datos, pero pues como dice aquí, pues no todo es miel sobre hojuelas. En realidad tienen diferentes eh, cosas que tenemos que tener en cuenta o diferentes limitaciones que tenemos que tener en cuenta. Y la más importante de ella es que la gran mayoría de este uso de covariables trata de establecer la inestabilidad o la presencia de inestabilidad, también de humedad, pero no nos permite conocer si hay un mecanismo o no de elevación. Y podemos tener un ambiente súper inestable, pero si no tenemos un mecanismo de elevación, es decir, algo que nos empuje nuestra parcela para que inicie su elevación, pues no vamos a tener la generación de convección y por ende, pues de tiempo severo, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes limitantes. Independientemente de esa limitante que es súper importante, deben de saber que, pues, muchos de estos estudios, o la gran mayoría de estos estudios, pues son pues, ampliamente aceptados como, les conocen como variables proxy, es decir, pues más o menos se adaptan a lo que es la realidad, ¿no? Independientemente de que no sean los mecanismos de elevación. En este sentido, por ejemplo, les muestro un trabajo que fue ese es de Gensini y Brooks, en el que ellos utilizan una covariable y varios índices, y entre ellos el más importante que ellos establecen es el STP, o que se conoce como el parámetro de tornado significativo. Básicamente este parámetro nos establece si un tornado significativo, es decir, F2 o mayor, puede o no formarse, ¿no? Y ellos hacen un análisis sobre las tendencias que existe de este índice conocido como STP en función del total de los reportes anuales de tornado. Entonces, si ustedes se fijan, desde 1980 hasta el 2015, las series de tiempo no son tan largas, evidentemente por la disponibilidad de datos, era el problema inicial que les presentaba, y pueden ver pues una tendencia de incremento en la cantidad de reportes
Y si ustedes ponen también el número o el total acumulado de entornos significativos de STP, pues también pueden ver que existe un incremento, ¿no? No tan marcado la tendencia de incremento como en la parte de reportes, pero sí ligeramente inclinaba, ¿no? Entonces, em, ellos encuentran pues que al menos para el caso de Estados Unidos y en el recuento pues del STP pues y en el conteo de tornados pues existe un ligero incremento en los últimos años, pero también además de hacer la tendencia anual pues ellos hacen algunos estudios hablando espacialmente y indican pues que existe una tendencia por ejemplo a la baja en la región sur de las grandes llanuras, es decir, en términos generales se están produciendo menos tornados en esta parte, en la parte azul, y en la parte roja pues se están produciendo más tornados, ¿no? Otra de las cosas que han encontrado varios estudios en los Estados Unidos, particularmente tornados, tiene que ver con que existen o se han documentado una tendencia a la baja en el número de días de tornado al año, pero hay más tornados por día con tornados. Entonces, eh, hay mucha variabilidad o se ha observado mucha variabilidad en la generación de este tipo de sistemas, eh, al menos en los Estados Unidos. Y ellos mencionan, tanto Genshin y Brooks en este y en algunos otros estudios que existen sobre el tema, que estos cambios en los patrones, tanto temporales como espaciales, podrían asociarse a los forzamientos antropogénicos. Sin embargo, ellos dejan muy en claro y tratan de matizar esta afirmación, mencionando que son necesarios estudios de atribución específicos para ese tipo de fenómenos para que se puedan describir cuáles son los mecanismos causales que están generando estos cambios en los patrones espaciotemporales de generación tanto de tornados, en este caso de los entornos eh, caracterizados o calculados a partir del parámetro STP, ¿no? Y esto también hay que dejarlo bien en claro, ellos tienen o saben perfectamente que el número de eventos desastrosos, es decir, que causan daños, pues van a seguir incrementándose con el tiempo. Y esto no tiene nada que ver con lo que es cambio climático como tal, sino que se relaciona a aspectos sociales como pues, lo que son que existe una mayor densidad poblacional, las regiones urbanas se están expandiendo y pues hay una mayor cantidad de gente que está expuesta a este tipo de fenómenos naturales, ¿no? Entonces ellos dicen, hay que estudiar por una parte lo que son, cuáles son los cambios que estamos viendo en los patrones de tornados y de tormentas severas, pero también hay que poner especial atención a lo que son los elementos sociales, particularmente a los procesos de urbanización. Estudios más recientes, por ejemplo, este es de Tazarek en el 2021, y él, junto con sus colaboradores, perdón, hace un estudio muy profundo utilizando datos de reanálisis ERA5 para establecer o calcular cuáles son los cambios en los últimos años en la frecuencia de lo que son tormentas eléctricas, tormentas ya un poco más severas que tengan granizo o vientos fuertes y lo que es la actividad tornádica, ¿no? Entonces, ellos muestran para el caso de Europa y para el caso de Norteamérica cuáles son esas tendencias que ellos han observado y pues marcan las tendencias, bueno, aquí está la frecuencia, lo que es de tormentas severas y de tornados, marcadas en estas dos columnas, y también muestran las tendencias por décadas, ¿no? Y cómo ha cambiado. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, para el caso del tiempo severo, pues se muestra una tendencia a la baja en la región del sur de Estados Unidos y en gran parte del territorio nacional, hablando pues en el caso de México, eh, y aquí una ligera tendencia positiva, ¿no? En la parte de la costa del Pacífico. Lo mismo para la parte de tormentas eléctricas, ¿no? Una tendencia a la baja en gran parte del territorio nacional, hablando específicamente de México, y en la región central, pues una tendencia a la alta. Entonces, en estos estudios como tal, y al menos Azarek y sus colaboradores, ellos mencionan estos, o bueno, yo lo que hice fue sacar como las ideas de este artículo y de algunos otros más que tienen que ver, o que también ha hecho Tazarek y sus colaboradores en este tema, y son ideas como, o cosas muy puntuales que
que ellos quieren dejar muy en claro, ¿no? Básicamente, ellos dicen que lo que ellos han encontrado utilizando datos de reanálisis y que los entornos convectivos pues son parcialmente consistentes con las expectativas que se tienen, ¿no? Para los cambios en la parte continental en un contexto de calentamiento global. Entonces, ellos han encontrado estas tendencias, pero dicen, hemos encontrado algunas relaciones, pero en algunas otras zonas no nos salen como se supone que deberían de salir, ¿no? Entonces ellos atribuyen estos cambios, uno a lo que es los datos mismos, ¿no? Pero también a lo que son los mecanismos de elevación, ¿no? Entonces, también ellos otra de las cosas importantes que hablan es que estos cambios pues muchas veces se ligan a lo que son la disponibilidad de humedad en niveles bajos, pero que esta disponibilidad de humedad pues como les mencionaba no necesariamente se traduce en un aumento en la frecuencia de los eventos severos, ¿no? Y que estos cambios, en este caso el aumento en la disponibilidad de humedad, se ve compensada por un decremento en los mecanismos de elevación, porque pues no hay tantos mecanismos que permitan el empuje inicial para la generación de las tormentas. Y esta compensación como tal, pues produce cambios muy marcados tanto en la parte de Estados Unidos como también en la parte de Europa. Ellos mencionan también que pues tiene que ponerse un mayor énfasis a lo que son los estudios relacionados con los procesos de iniciación convectiva, es decir, de estos mecanismos de elevación para futuros análisis, tanto de proyecciones como de tendencias, y que también tenemos que tener especial atención con los factores regionales, porque juegan un papel determinante para la generación de inestabilidad, pero también para la presencia o no de los mecanismos de elevación, ¿no? Y que los resultados, por ejemplo, que nosotros podamos encontrar en una parte en particular de Europa o de Estados Unidos, pues no pueden extrapolarse a diferentes partes del mundo porque las condiciones regionales son muy diferentes. Ahora, ya dando el contexto general sobre esto, me gustaría platicarles también lo que se ha hecho un poquito aquí en México. En este caso voy a hablarles o platicarles muy rápidamente de dos trabajos que hemos hecho junto con nuestro grupo de colaboración y que trata sobre lo que son las tormentas severas en México, ¿no? Y cómo ha sido su variación o cómo hemos tratado de abordarlas, ¿no? En este sentido, pues me gustaría iniciar mencionándoles que como ustedes ya vieron, pues gran parte de los estudios en este tema pues se han realizado en Estados Unidos y últimamente en Europa, y que en México como tal pues no tenemos mucha literatura especializada en este tema de tormentas convectivas severas, con excepciones muy importantes, ¿no? Se han hecho algunos estudios muy interesantes en con relación, por ejemplo, a sistemas convectivos de mesoscala, se han abordado temas que tienen que ver con ciclones tropicales, entre algunas otras cosas. En México como tal, pues, y hablando de tormentas severas y de las manifestaciones de las tormentas severas, se ha tomado especial énfasis en lo que son los eventos extremos de precipitación y las inundaciones. ¿Por qué? Pues básicamente porque es lo que más ocurre en nuestro país, ¿no? Si ustedes se van al CENAPRED y descargan la base de datos de lo que son las declaratorias de emergencia y de desastre, van a poder ver que una gran cantidad de estas pues son por inundaciones o eventos de precipitación muy intensa, ¿no? Se han identificado también algunas características de los tornados, tanto supercelda y no supercelda, en la región noreste principalmente y en el centro de México. Como les mencionaba, también algo de los sistemas convectivos de mesoescala, principalmente en la región del Monzón, y de tormentas eléctricas también se ha hecho un poquito. Si ustedes googlean en Google Scholar sobre granizo en México, no van a encontrar prácticamente nada porque también es un tema que no se ha estudiado, entonces pues hace un gran campo de oportunidad. Algunos de los ejemplos, este es un evento de tornado en Monterrey el año pasado. Esto que tienen aquí pues es la clásica imagen de lo que sucedió en Acuña. Este también está asociado a este tornado, pues como fue el volteo de los trailers. Esto fue una micro ráfaga o ráfaga descendente en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, asociado a un sistema más o menos como estos, que son tormentas muy intensas, procesos de convección profunda en el país. Y de hecho, esto como tal, al principio lo manejaron como un tornado, pero ya después se vio que en realidad no había sido un tornado, sino pues una micro ráfaga descendente, lo que había ocurrido aquí, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos como tal, pues en nuestro país son
relativamente comunes, principalmente en la región noreste y noroeste, pero es importante que sepan pues, que también otro tipo de manifestaciones, como son los tornados no supercelda, ocurren en la región central del país. En este sentido, se hizo un análisis de lo que eran los entornos convectivos potencialmente severos a partir de covariables, como les había hablado anteriormente. Utilizamos nosotros lo que fueron datos de reanálisis ERA 5 y se calculó lo que fue el CAPE más inestable y la cizalladura del viento en los primeros 6 kilómetros, utilizando una interpolación en coordenada sigma por la topografía de nuestro país. Y pues él lo que hizo fue, se calcularon las climatologías a largo plazo de lo que fue el CAPE y la cizalladura, pero también se calcularon el número de días que se sobrepasaban diferentes niveles de sesgo. En este caso, utilizamos también covariables basadas en trabajos de Gensini y Brooks, y lo que tratamos de hacer en este caso fue pues caracterizar los entornos potencialmente severos para nuestro país, utilizando como lo que ya se tenía, ¿no? La idea de esto fue evaluar si este tipo de variables y los valores de sesgo que se establecieron en la literatura americana eran aplicables o no en nuestro país, ¿no? En este sentido, pues nosotros, por ejemplo, nos basamos en lo que fue la climatología de tornados, utilizando los tornados como la manifestación más intensa del tiempo severo. Entonces, en este sentido, pues dijimos, pues si sabemos dónde se ocurren los tornados y si hacemos lo que es el cálculo de los entornos potencialmente severos, pues tiene que salirnos algo pues, similar, ¿no? Al menos espacialmente hablando. Ah, ¿qué fue la sorpresa que pasó? Bueno, si ustedes se fijan, en la región central pues tenemos una mayor concentración de tornados, y que esto, digo, esto ya lo podemos hablar después, pero tiene una amplia relación con lo que es la distribución de la densidad de la población, porque tiene una componente altamente social, ¿no? Y vemos pues cuál es la temporalidad en lo que tenemos los eventos, que es desde mayo hasta agosto. Entonces, utilizando esto nosotros pensamos, bueno, pues si ya tenemos lo que es la distribución espacial, espacio-temporal de los eventos de tornado, pues tenemos, al calcular estos entornos convectivos potencialmente severos, que tener una relación clara, ¿no? Como sucede en gran parte del planeta. Entonces, aquí les muestro lo que es ya calculado lo que es el número de días con CAPE, con un CAPE más inestable superior a los 2000 joules por kilogramo, es decir, un entorno altamente inestable, y lo que es la cizalladura del viento de los primeros 6 kilómetros cuando excede los 18 metros sobre segundo. Esto es el número promedio de días por año, bueno, en este caso por mes, en que se sobrepasan esos valores de sesgo, 2000 joules por kilogramo y 18 metros por segundo. Estos valores pues son los que normalmente se utilizan para identificar los entornos más severos, ¿no? En la parte de inestabilidad y en la parte de organización de tormentas. Recuerden que no estamos tomando en consideración los mecanismos de elevación, pero si utilizamos para enmascarar estos valores, por ejemplo, de CAPE, lo que es la inhibición convectiva, que pues nos permite saber, o nos permite utilizarlo para identificar entornos donde pues, hay instabilidad, pero también tenemos áreas de inhibición que no nos van a permitir los procesos de convección, ¿no? Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, tenemos la distribución de los días con más inestables, en este caso utilizando el CAPE, lo que es en abril, mayo y junio, en la región noreste, corriendo toda la costa del Golfo de México, en lo que es Tamaulipas, el norte de Veracruz, bueno, en realidad en la zona de la Huasteca, y después hay como un balance y se va hacia la parte del Pacífico, y es muy claro como en verano en la región del Monzón, pues se tienen los más altos valores de inestabilidad o el mayor número de días con inestabilidad intensa en la zona de lo que es Sinaloa, Nayarit principalmente, ¿no? Para el caso de lo que es la cizalladura, pues ustedes pueden ver cómo se relaciona principalmente en la época invernal. Esto es claramente asociado al paso de frentes fríos. Y también tenemos aquí clara la influencia más o menos de lo que son la Sierra Madre Oriental y Occidental y cómo es que estos sistemas montañosos generan condiciones de cizalladura en la capa o en lo que se conoce como la cizalladura de la capa profunda, los primeros 6 kilómetros. Utilizando estos dos parámetros,
calculamos la covariable basada en Gensini, que se conoce como el índice compuesto C, y esto nos permite saber cuáles son las regiones donde hay un mayor potencial de generación de tiempo severo. Entonces, si ustedes se fijan, pues en abril, mayo y junio es cuando se tienen los mayores, las zonas con mayor potencial en el noreste de México y a lo largo de lo que es el Golfo de México. Se sobresale, por ejemplo, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y el norte de Veracruz, y luego hay un cambio nuevamente hacia la región del Monzón, ¿no? Si ustedes se fijan, en la época de finales de invierno, principios de primavera, esto está muy, muy relacionado con tornados significativos, por ejemplo, el que ocurrió en Acuña, el que ocurrió en Piedras Negras, el que ocurrió en Apodaca, Nuevo León, y cuando hacemos el cambio en verano, pues esto tiene mucha relación con lo que es el monzón y la generación de sistemas convectivos de mesoescala, principalmente al sur de Sinaloa y Nayarit, más o menos. Si ustedes comparan con lo que ya se tiene en México con el grado de peligro de tormentas eléctricas y de granizo del CENAPRED, pues pueden ver que no se parecen prácticamente en nada, ¿no? Porque, bueno, para empezar aquí no sé cómo los calcularon, me parece que utilizaron datos de estaciones, pero no estoy muy seguro. Eh, entonces, aquí surge una pregunta importante. Entonces, o nuestras covariables están mal, este, o hace falta que las autoridades hayan tomado o tomen en cuenta este tipo de sistemas más severos, ¿no? Nosotros creemos que es la segunda, que no se tomaron o se tienen que tomar en consideración ese tipo de sistemas, porque nosotros comparando estos resultados con los que ya se han publicado en Estados Unidos y que toman un poquito de México, el mismo patrón se observa, ¿no? Entonces, pues bueno, a raíz de eso, pues nos dimos cuenta de que evidentemente la región noreste del país y noroeste, pues tiene un alto potencial para la generación de sistemas de tormenta que pueden llegar a desarrollar un mesociclón, es decir, tormenta supercelda, y que el resto del país, particularmente la región central, pues está asociado a sistemas de tormenta que no son tan severos, ¿no? Y que requieren ser estudiados. En este sentido, y enfocándonos en la región central de México, pues después lo que hicimos fue, dijimos, bueno, no logramos identificarlo con datos de reanálisis, vamos a utilizar observaciones satelitales. Entonces, en este segundo estudio, lo que hicimos fue, pues, utilizar datos de MODIS, en este caso los productos de MODIS de la colección 6, y sacamos 10 años de datos para la región central de nuestro país, a lo largo de la región que se conoce como el eje volcánico transmexicano. Los procesamos con Python a fin de enmascarar los datos de nube y diferenciarlos de los cielos despejados. Después se extrajeron todas las propiedades ópticas y de microfísica de la nube y se almacenaron, perdón, en mallas regulares de 0.1 grados, y utilizando la clasificación del ISSCP, que ellos toman en consideración lo que es la presión al tope de la nube y el espesor óptico de nube, definimos umbrales para la detección de lo que era convección profunda, ¿no? Adicionalmente, utilizamos datos CHIRPS para caracterizar lo que eran los eventos de precipitación intensa en la región de estudio y hacer una comparación entre lo que eran las nubes convectivas profundas y la precipitación en la región central del país. Si ustedes se fijan, esto, bueno, viendo el mapa, permítanme, es esta parte de nuestro país, la región central. Y bueno, aquí les muestro lo que es el número total de eventos de convección profunda que fueron observados con MODIS y su distribución mensual, ¿no? Si se fijan, pues tenemos, al igual que en las gráficas pasadas, pues tenemos la detección, o iniciamos con la detección intensa de las nubes convectivas profundas a finales de la primavera, y principalmente en verano, ¿no? Si ustedes sobreponen un mapa de orografía sobre la región esta con los valores más altos, pueden observar que existe una correlación bastante grande entre lo que es las características orográficas y lo que es la generación de nubes convectivas profundas. ¿Qué quiere decir esto? Pues procesos de convección forzada por la orografía, utilizando la orografía como el mecanismo de levantamiento principal de las parcelas de aire para que pues, puedan crecer y generar nubes, ¿no?
Comparándolo con CHIRPS, en este caso utilizamos un índice que te dice o te estima, mejor dicho, te contabiliza el número de días con una precipitación diaria superior a los 10 milímetros. Y bueno, pues además de las regiones de Veracruz y de la región de la costa del Pacífico, pueden ver que existe una distribución también muy parecida a lo que eran las nubes convectivas profundas en la región central del país, y que pues esto también tiene una relación con lo que les decía de la orografía, haciendo un corte vertical transversal. En este caso es la parte gris, indica como la forma de la orografía, haciendo diferentes cortes a diferentes longitudes, variando aquí la longitud y dejando la latitud constante. Entonces hacíamos un corte vertical transversal, y en tonos rojos se muestra todo el periodo de los procesos de convección profunda y la fase húmeda, que nosotros la definimos como junio, julio, agosto y septiembre, de junio a septiembre, aquí, de junio a septiembre. Y bueno, a través de estos cortes, pues lo que pueden observar ustedes es que pues existe una correlación bastante clara con lo que es la parte de la orografía, que esto nosotros lo interpretamos como procesos de convección forzada por la parte orográfica, ¿no? Y que en la región central del país pues tienen una gran importancia para la generación de procesos de convección profunda, ¿no? Entonces, por ejemplo, resaltan todas las zonas, o donde existe el mayor cambio en la elevación, pues también existe un mayor pico de actividad, pero eso también tiene una relación con los procesos de advección de humedad, ¿no? Tanto del Golfo como del Pacífico, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta que, como les había mencionado al principio, pues no únicamente en este caso estamos hablando de mecanismos de elevación, sino pues también de lo que es la presencia de humedad e inestabilidad. Haciendo o calculando lo que era las anomalías anuales, pues también nos podemos dar cuenta de que existen años, por llamarlo de alguna forma, húmedos, marcados con tonos en rojo, y años un poquito más secos, marcados en tonos azules, que esto nos indican pues que existe variabilidad en la generación de los sistemas de convección profunda. Tratamos de hacer en este caso una relación con lo que era, por ejemplo, el Niño, pero por la temporalidad de los datos al final decidimos no incluirlo, porque pues únicamente estamos analizando 10 años, ¿no? Y no se necesitan una serie de tiempo mucho más extensas para poder realizar este tipo de estudios, al igual que la parte de las atribuciones del cambio climático que se había mencionado, pues es complicado, más que nada por la disponibilidad de datos. Ya para terminar con la presentación y darles la palabra si tienen alguna pregunta, como una idea general y, y desde mi punto muy particular de vista, es necesario que antes de que comencemos a tratar de explicar las atribuciones del cambio climático en lo que son los procesos de tormentas severas en México, al menos, necesitamos primero conocer bajo qué condiciones están formando las tormentas severas, porque si no tenemos certeza realmente de cómo se forman y estamos basándonos en lo que hacen los americanos en su contexto o los europeos en su contexto, em, podemos hacer conclusiones cerradas, ¿no? Entonces, pues es necesario que antes de empezar a estudiar los impactos del cambio climático, pues primero sepamos cómo es que se forman las tormentas severas en nuestro país. Y ya después de eso, ahora sí empezar a estudiar los impactos, ¿no? O al mismo tiempo, pero no descuidar la parte de la caracterización como tal de las tormentas severas, ¿no? Y de cada una de sus manifestaciones. Por ejemplo, le decía granizo, prácticamente no tenemos nada, pero también están tormentas eléctricas, tenemos ráfagas y microráfagas descendentes, los tornados, entre algunas otras cosas, ¿no? Además de eso, pues creo que también es importante hacer estudios a nivel regional, porque pues, debido a nuestro país, a la gran variedad que tenemos, hablando tanto geográfica como orográficamente, y la influencia que tienen diferentes sistemas sobre cada punto de la República, pues es importante
pues caracterizar a nivel regional las condiciones, ¿no? Si ustedes recuerdan, pues la región noreste y la región noroeste son relativamente similares, pero ¿qué pasa con la región centro? ¿Qué pasa con la región sureste? ¿Qué pasa con la región norte en realidad? Entonces, tenemos o es importante que se realicen estudios a nivel regional, ¿no? Para caracterizar las condiciones locales. En este sentido, pues, como les he mostrado, pues estamos ahora sí que en una etapa inicial donde pues, se requiere mucho más información, pero también indagar sobre el rol de otro tipo de elementos, como pues, les puse algunos ejemplos, como la orografía, pero ¿qué pasa con los sistemas frontales? ¿Qué pasa con la advección de humedad a través de las ondas tropicales? ¿Qué pasa con la brisa marina? Entonces, hay muchos elementos que tenemos que estudiar para caracterizar la parte de lo que son los procesos de elevación y también de dónde viene la humedad, de dónde viene la inestabilidad y así poder estimar el potencial del tiempo severo en nuestro país. Y bueno, esto ya es como final, pues no olvidar, estamos muy clavados en la parte física, pero pues también no olvidar la parte social porque tiene una influencia bastante alta para la generación de desastres. Si no tenemos población o si esta no es lo suficientemente vulnerable, pues independientemente de que ocurra un fenómeno muy fuerte, pues no va a causar gran cantidad de daños, ¿no? Entonces no hay que descuidar la parte social y pues extenderles una invitación general a todos para que pues para que se interesen en este tipo de temas, porque gran parte de la información que se genere a través de tesis, a través de trabajos de colaboración, pues es importante para caracterizar el tiempo severo en nuestro país y evidentemente a partir de eso empezar a trabajar en lo que es la influencia del cambio climático sobre este tipo de sistemas. Esto es una parte de la bibliografía que se citó a lo largo de todo la presentación y si tienen alguna pregunta o duda, ahora sí estoy para responderles. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Un tema bien interesante y más con con estos estudios y con la poca información que se posee, pues la verdad es que se valora el doble. Tengo un espacio para preguntas. He visto algunas en el chat, pero me gustaría invitar a los que las pusieron que las hagan de viva voz y si no, pues yo la leo con mucho gusto. Bueno, yo la leo con mucho gusto. José Llanos pregunta, ¿el crecimiento urbano puede ser impulsor de las tormentas severas locales? Bueno, en la parte de como tal para la generación, he visto algunos trabajos donde se habla sobre eso, pero la mayoría de las investigaciones lo relacionan más a los impactos de las tormentas locales, no tanto a la generación misma de los fenómenos. Más que nada los impactos porque, como les decía, pues tienen una amplia relación con el crecimiento urbano. Ok, muchas gracias. Tengo otra de Toño Luna. Ya ando acá. Ya Pero ando creo acá que si se puede, si se puede. ¿Sí? sí, adelante. Ok, gracias. Pues bueno, Francisco, muchas gracias por la presentación, súper interesante. Este, un tanto preocupante por lo de los datos y creo que coincidimos mucho en eso de la preocupación de la falta de información en México y más todavía de los años recientes de la calidad de la información. Pero yo te cuestionaba por ahí de cómo le habías hecho para obtener, para crear estos mapas de cizalladura, porque ahorita estaba viendo la cantidad de radares y sondeos que tenemos en México y radares, pues ahorita sorpresivamente me estoy enterando que ya nada más nos quedan 4, 3 del servicio meteorológico y de sondeos son 15 puntos, pero que también sorpresivamente ahorita me acaban de decir que el sondeo de Veracruz, por ejemplo, no lo hicieron ya hoy. Hoy que pues tuvimos un paso frontal y que pudimos haber analizado algo de estas tormentas severas. Entonces, no estamos teniendo la información con los sondeos.
Y los sondeos de satélite, pues yo creo que ahí sí coincidimos en que no podrían ser tan certeros en nuestra región simplemente por la orografía. Entonces, ahí en esta parte, como propuesta, pregunta, pero como propuesta, ¿tú qué propondrías para que esta información que tanto nos daña en México con las tormentas, específicamente las tormentas por inundaciones o que nos provocan inundaciones, qué propuestas se le debería de hacer al gobierno mexicano y a la ciencia en México para fortalecer esta parte de la investigación de tormentas severas, Francisco? Bueno, con respecto a la parte metodológica, como se calculó la cizalladura fue utilizando los datos de ERA 5, que son los datos de reanálisis. Entonces, la parte como tal metodológica consistió en tener los datos a niveles de presión, a 37 niveles de presión, luego utilizar la orografía para hacer interpolaciones verticales y hacer un tipo de coordenada sigma siguiendo el terreno. Entonces, después se extrajo los valores de superficie y a diferentes alturas con respecto a la orografía, a la elevación como tal, y se calculó la diferencia de las velocidades y la dirección del viento, bueno, del vector, velocidad, ¿no? Y a partir de eso, pues se calculó la parte de cizalladura. Con respecto a qué se puede proponer, bueno, híjole, es que esta parte es difícil porque a final de cuentas, sí es requerido, o bueno, creo que todos sabemos que hace falta mayor instrumentación o darle también mantenimiento a la que se tiene, pero por ejemplo en la parte de los radares mucho se habla de poner más radares y sí y no, porque pues también en nuestro país es medio complicado, pues porque no tienen, por el radio de barrido que tienen y la parte orográfica, pues va a tener muchos problemas ahí, ¿no? Entonces, pues yo como estrategia, así como una estrategia barata y adecuada y que se puede hacer, vaya, yo diría que tendríamos que establecer un sistema de monitoreo de personas, o sea, observadores meteorológicos en tierra, porque, bueno, esa parte yo creo que es necesaria, aunque no lo queramos, porque necesitamos gente que nos esté mandando información, ¿no? No hablo de observadores como que sea un meteorólogo, vaya, sino a darles una capacitación como normalmente lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Que son observadores voluntarios. Creo que esa es una buena opción, barata, si lo quieres ver así, y pues seguir dando o tratar de dar mantenimiento a lo que se tiene y pues obviamente tratar de invertir más en esto, ¿no? No únicamente en meteorología, pues en toda la ciencia, ¿no? A final de cuentas, creo que es necesario esa parte. Sí, bueno, ya nada más complementando esto último, bueno, más bien mi expresión es porque precisamente los observadores meteorológicos en México, y eso por una investigación que hice recientemente, la última capacitación que se les dio fue en el 2013, y pues los que ahorita se encuentran en los observatorios, pues son que de transmisión de conocimientos entre observador y observador, y algunas cosas realmente no las logran identificar bien. Y ya en este caso, lo de que son tormentas severas, pues todavía se complica un poco más. Pero bueno, esto último que sí mencionas de los voluntarios, eso está excelente. Gracias. Gracias, Toño. Tengo aquí otro par de preguntas. Acabo de No sé activar mi audio. ajá, exacto, si la quiere hacer de viva voz. Adelante, Sí. sí. Hola, en principio, espero se escuche bien y si se vea, pero felicitar a Juan Francisco también. Pues es de admirar, como decía Carolina, el doble, yo diría el triple, porque cada vez más tenemos menos financiamiento para precisamente entrarle a la investigación científica. Y entonces ya esto es de admirar más. Yo preguntaba por ahí, Juan Francisco, ¿por qué CHIRP? Porque digamos que podría haberse hecho por ahí con datos observados, o no sé si por la ausencia de datos, pero o pudo haber sido también TRIN, pero no sé, quizás a la hora de simular los chips fue el que más se ajustó, no lo sé, era por eso que preguntaba.
Pero aprovechando de una vez, también preguntaba por ahí, porque mencionaba lo de la orografía, lo cual me parece muy bien, porque pues entendemos que la orografía juega un papel importantísimo en el tema del clima, por ahí a veces hasta forzando el tema de los vientos, pero preguntaba aquí qué opinabas de considerar la radiación de onda larga saliente para poder comprender mejor todavía las tormentas y el tema del cambio climático. Por ahí la dejaría, y nuevamente felicitaciones por este aporte a la ciencia. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué se usó CHIRPS? Básicamente por la disponibilidad de datos. Sabemos que hay varias fuentes de datos, particularmente mallas regulares para precipitación. Básicamente usamos CHIRPS porque lo encontramos una manera sencilla de manejarlo, y como eran datos complementarios a la parte de observaciones de MODIS, no queríamos como enfocarnos tanto en la parte de precipitación, sino más en la parte de los procesos de convección profunda. Y lo de CHIRPS fue más como complementario, ¿no? Entonces, utilizamos eso por eso, ¿no? Además de que pues hay varios estudios donde ya se ha validado el uso de los datos de CHIRPS en buena parte de México, y más porque México es de los países que más aporta información para la generación de estas mallas de CHIRPS, ¿no? Que tienen sus asegúnes también, no hay que dejarlo claro. Y sobre lo de considerar la radiación de onda larga, fíjate que en la parte de satélites yo no me he metido tanto. Entiendo más o menos de lo que se trata, lo que me comentas, pero realmente como no me he metido mucho, ahora sí que no podría responderte esa parte, ¿no? Vale. Pero de cualquier forma, los, los, toda información que sea útil para la caracterización de las tormentas, pues creo que podría tomarse en consideración, ¿no? Ya con colaboraciones que se tengan o demás. Vale, gracias. Tengo aquí un comentario más del maestro Pepe Llanos en referencia a los observadores. Dice, observadores ciudadanos, sí, sin embargo, se debe considerar que en México nos hace falta mucha cultura meteorológica. Aquí en Veracruz se han realizado varios intentos de operar estaciones pluviométricas que al principio existe mucho entusiasmo, pero decaen muy pronto. Sí, yo estoy de acuerdo en eso de que nos falta mucha cultura meteorológica, tanto local como en todo México, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario, pregunta, duda, inquietud para el doctor Francisco? Sí, comentando en esa parte de lo de los observadores, sí creo que es bien importante, porque si no nos pasa algo, no lo tomamos en cuenta. Si ustedes van a Acuña, bueno, a Coahuila, particularmente a la zona norte de Coahuila, y les preguntan sobre los tornados, van a ver que les van a responder que están informados y que tienen información y que demás. ¿Por qué? Pues porque ya les pasó algo muy feo, ¿no? Entonces, creo que también va mucho en ese sentido la parte de la cultura meteorológica, ¿no? Que hasta que no nos pase algo, no estamos preocupándonos por ello. Y creo que eso es de las cosas que, digo, no me gusta hacer mucho esto, pero pues es una parte que sí se les envidia a los americanos, ¿no? Porque en realidad tienen ellos bastante más conocimiento sobre el tema, y están interesados, pero porque son fenómenos que los afectan cada año, ¿no? Bueno, no vamos tan lejos. No sé tú, Francisco, si supiste, pero hace un par de años, Pepe, corrígeme, si fue 2016, 2017, la granizada aquí en Jalapa fue de dimensiones jamás nunca observadas, ¿no? Y entonces esa gente que sí sufrió afectaciones, pues sí lo tiene de alguna manera consciente. Pero como bien dices, la memoria a corto plazo de nosotros, o sea, ¿no? Es relativamente rápida, breve. Caro, por lo de la corrección fue 2014, 28 de abril, y en efecto, ya se nos olvidó eso porque aparte, pues Protección Civil manda los avisos de que la posibilidad de granizo y todo eso, y la prevención ahí ya no existe por parte de la población, pero sí fue en el 2014. Yo lo siento como ayer todavía. Será por lo de los coches. Será por eso. ¿Algún comentario más?
Me parece que no. Francisco, ¿algún comentario, reflexión final? Pues no, nada más, pues invitarlos ahora sí, que si están interesados en estos temas, pues que le den para adelante con la investigación. Toda información que se genere es súper útil en este tema en particular de las tormentas severas y creo que es importante pues empezar a tomarlas en cuenta como fenómenos naturales potencialmente desastrosos. A final de cuentas, son fenómenos que ocurren muy rápido, que tienen un impacto relativamente pequeño, pero pues que a final de cuentas son importantes estudiarlos, ¿no? Y no irnos únicamente por ciclones tropicales o demás, que también es bien importante, no quiero hacer menos esa parte, ¿no? Pero pues hay mucha gente que nos falta en la parte de tormentas severas, de tiempo severo y pues invitarlos ahora sí que a participar en estos temas. Ok, muchas gracias. Yo te quiero invitar desde ahorita a que en un futuro próximo nos des una segunda revisión de esto, de cómo van tus avances, porque me parece que eres de los pocos que están estudiando a profundidad estos temas, que como bien dices, son de relevancia para todos. Te agradezco mucho, tengo una constancia para ti que te haré llegar a la brevedad posible y quiero dejar abierta la invitación a todos los que están compartiendo con nosotros este espacio a que visiten la página del PQ en el portal de la Universidad Veracruzana. Ahí van a ir encontrando las presentaciones de todos los seminarios que hemos hecho, recordándoles que este seminario se realiza el último jueves de cada mes en punto de las 5 de la tarde. Francisco, nuevamente muchas gracias. Gracias a todos y nos vemos en el mes de noviembre. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Bye.